Hola, somos estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Minuto de Dios y vamos a hablar acerca de los crímenes de lesa humanidad. Estos crímenes son los que se cometen contra la humanidad y son perpetrados por el Estado o por fuerzas irregulares. El primer crimen que se considera de lesa humanidad fue la devastación de la ciudad del Congo, que a partir de esta se realiza una denuncia internacional y movilizaciones encabezadas por un pastor protestante afroamericano, y a partir de esto se realiza un debate internacional en contra o en denuncia del Estado por la violación sistemática de los derechos humanos. La segunda vez que se habla sobre crímenes de lesa humanidad es en el preámbulo del Convenio de La Haya de 1907, en donde se exponen las leyes y costumbres de la guerra terrestre. Además, en 1945, con el Acuerdo de Londres, se tipifica como figura delictiva en un instrumento de derecho internacional público. En el juicio del profesor Merol se considera el Estatuto 7 el más importante. El Estatuto 7 son los crímenes de lesa humanidad, ya que contemplan las medidas de los delitos como categorías delictivas frente a los conflictos armados nacionales e internacionales. Es por eso que hoy en día es la segunda categoría bajo la jurisdicción complementaria de la Corte Penal Internacional en el artículo 7 del Estatuto de Roma. Dentro de los crímenes de lesa humanidad son contemplados 11 crímenes, como es el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o traslado forzoso y la privación arbitraria de la libertad. La tortura, la violencia sexual, la persecución, la desaparición forzada, la apartheid y actos inhumanos. En el Acuerdo de Londres se da que la violación sexual, la desaparición forzada, la apartheid y la privación arbitraria de la libertad sí se consideran crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad tienen los siguientes impactos en la sociedad. Entonces, dentro de esos impactos encontramos que hay primero unas barreras políticas y económicas que se dan en los conflictos armados nacionales e internacionales. Hay una violencia sistémica de derechos como lo son la vida, la libre movilización por el territorio, la libre expresión y demás. Además, hay una fragmentación y ruptura de las comunidades y del tejido social, y se da también una ruptura o una fragmentación en lo social, en lo político y en lo económico. Las dinámicas son afectadas en el momento de que la población tiene que dejar esos territorios ancestrales que han tenido y por lo tanto vienen a cambiar esas dinámicas que han tenido durante toda la vida para volver a acomodarse en un nuevo territorio que no está basado en sus costumbres. Pero adicional a eso hay una estigmatización de la población que vive estos conflictos. Y no solo la estigmatización que viven las poblaciones, sino las personas que están dentro de estos conflictos. Entonces, los actores armados, a eso me refiero, y esta estigmatización puede ser de la sociedad civil o parte del Estado y de las organizaciones internacionales o nacionales. Además, en el caso de la violencia sexual hay una humillación por el cuerpo y se empieza a cosificar el cuerpo de las personas abusadas. Y hay una pauperización de las poblaciones, ya que al haber conflicto se da unos simbolismos y unas dinámicas diferentes a lo que se estaba planteando años anteriores o posterior al conflicto. Como ejemplo de crimen de lesa humanidad tenemos la violación sexual en los casos de Guatemala y Perú, que se considera la violencia sexual como la práctica más común en conflicto armado y solo bajo el Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda en los años 90 se establece jurídicamente como un crimen, con el apoyo también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La violencia sexual tiene unas barreras políticas y faltas de medidas por parte del Estado, además de falta de políticas y organización de las jurisdicciones nacionales. Adicional a esto se ven los cuerpos de los hombres y las mujeres estereotipados por estructuras patriarcales que hace que las divisiones o fracturas sociales sean más grandes. En estos casos, las mujeres pasan a ser esclavas sexuales del ejército, lo que implica también un simbolismo que trasciende el propio cuerpo de la mujer y representa sobre lo colectivo. Es allí donde la violación sistemática, la vejación de las mujeres y la humillación trasciende no solo del cuerpo de ellas, sino que pasan a ser parte de la desesperanza y de los conflictos que tienen las comunidades. De acuerdo a esto, queremos plantear desde Trabajo Social unas estrategias y la utilización de unas estrategias
para estas comunidades y estas mujeres que han sido víctimas de violencia sexual. Esto sería primero a partir de un reconocimiento de las víctimas, pero un reconocimiento a partir de sus derechos y de lo que ha vivido al interior de estos conflictos armados. Además de un apoyo psicosocial interdisciplinar en donde no solo trabaje el trabajador social, sino también de la mano con médicos, con psicólogos, con personas a cargo que puedan aportar un granito a este conflicto. Adicional a esto es necesario un restablecimiento de derechos, porque en estas condiciones o en esta violencia sexual se suprimen los derechos internacionales que nos da como tal, como nos da la categoría de seres humanos. Y también una reconstrucción social que se haga desde la parte cultural, social, económica y política de estas comunidades para el fortalecimiento de la persona y una resiliencia. Muchas gracias.